poco, digamos, retomando tanto la intervención de Francisco como la del profesor Alexander, yo creo que hay como dos puntos de partida importantes de los que debemos arrancar, digamos, antes de hacer como un poco este ejercicio de balance o de reflexión en torno a la implementación del punto 1, que es la reforma rural integral, que nosotros lo vemos de forma articulada, y el balance, digamos, estricto en relación al cumplimiento de todas las disposiciones que contienen, digamos, cada uno de los puntos del acuerdo. Esa sería como una primera precisión, y una segunda precisión tiene que ver, y sobre todo retomando lo que el profesor Alexander planteaba, y es el entendimiento, digamos, que nosotros tenemos del acuerdo como un acuerdo que representa una potencia transformadora para el país, cuyo contenido en cada uno de los puntos representa la posibilidad de hacer cambios. Nosotros hablamos, digamos, un poco desde la reflexión que venimos haciendo en el trabajo agrario, como tres grandes transformaciones de orden estructural, si se pueden llamar así, a nivel del país. Una tiene que ver con un cambio político que le apunta a todo ese proceso, digamos, de democratización del país, de democratización del Estado, pero no solo entendida en un ejercicio de apertura democrática, sino también entendida como un ejercicio de construcción de Estado desde lo local, donde no hay Estado hoy en el país. Y estamos hablando de, cuando digo lo local, estamos hablando de los territorios, especialmente de esa Colombia rural, digamos, históricamente desconocida, históricamente excluida de la construcción política nacional, incluso de la construcción de la identidad nacional. Un segundo eje de cambio tiene que ver con un cambio cultural. Yo creo que el acuerdo tiene muchas herramientas que nos permiten hacer ese tránsito de comprender la paz, no solo como la dejación de las armas, sino como la necesidad de construirnos como nación sobre otras bases de convivencia, de solidaridad. Una palabra muy importante que Alexander mencionó, y es pensar cómo puede operar la reconciliación en un país como Colombia, en unas generaciones que hemos crecido en el marco de la guerra, que hemos crecido en el marco de una política de Estado fuertemente autoritaria, unas generaciones como ustedes que crecieron en la era de la seguridad democrática, que son cosas no menores y que nos llevan a nosotros, digamos, a la necesidad de pensarnos en la construcción, pero también en la deconstrucción de muchos imaginarios que han quedado instalados en la sociedad, y que ese no es un proceso que se logra porque se firmó un acuerdo, sino va a ser un proceso de muy largo plazo. Bajo este entendido, digamos que la intervención que yo voy a hacer, la voy a hacer un poco rescatando tal vez uno de los elementos centrales del acuerdo de paz, y uno de los elementos también más novedosos y más importantes, y es la idea del enfoque territorial, ¿no? Ustedes saben, eso se ha repetido muchas veces, que el acuerdo incorporó la construcción de paz desde el territorio, ¿cierto? El acuerdo se ha pensado un enfoque territorial que es transversal no solo a los puntos relacionados con la reforma rural integral, sino con todos los puntos del acuerdo, y yo voy a hacer una revisión muy general de algunos de estos elementos de enfoque territorial que nos llevan a pensar la construcción del país desde el territorio y no desde los escritorios acá en Bogotá, que es, digamos, la tendencia histórica, no solo en la construcción de Estado, a veces también la construcción de la academia se queda muy en esa mirada, digamos, desde el escritorio bogotano. Y si ustedes revisan en detalle, por ejemplo, el punto 2 del acuerdo sobre participación política, y ya ahorita Francisco lo mencionaba, están las circunscripciones transitorias especiales de paz, que era precisamente la posibilidad de darle voz a los territorios que no han contado nunca con la representación política en el Congreso. Esos territorios coincidían, digamos, en términos de los municipios que fueron priorizados, con las salvedades un poco que ya se hacían de los más pobres dentro de los pobres, con los programas de desarrollo con enfoque territorial, que es tal vez para nosotros la figura más importante de la reforma rural integral, y ahorita lo vamos a ver en detalle, pero que también se piensa desde el territorio y focalizada, digamos, en la construcción desde lo local.
construcción del punto 3 sobre el fin del conflicto y proceso de reincorporación de las FARC, una cosa que las FARC ha peleado todo el tiempo, desde el proceso, digamos, de concertación del acuerdo hasta el tema de implementación, ha sido el pensar un proceso de reincorporación colectiva desde el territorio, con las comunidades aledañas, digamos, de esos territorios en donde ellos están, que rompe la lógica tradicional del DDR, ¿cierto? El desarme, desmovilización y reintegración, que siempre se construyó desde el Estado, desde una lógica y desde un enfoque individual, para romper, en el caso de las guerrillas, digamos, los proyectos y los procesos colectivos que allí se habían construido. Entonces, allí encontramos que hay otro reflejo de ese enfoque territorial. Ustedes miran en detalle el punto 4, se plantea como uno de los componentes centrales la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Y esto otra vez nos lleva a nosotros al territorio. Y se entiende como un componente central de la solución al problema de las drogas, pero no como el único, que esa es una reflexión, digamos, muy importante que hay que hacer a propósito del reciente informe 1DC sobre el aumento de las hectáreas de coca en el país, que se presenta como alarmante y que hay que mirar con mucho detalle, pero que no hay que mirar como única variable a la hora de analizar el problema, digamos, de las drogas ilícitas o el narcotráfico en Colombia. Y si nosotros vamos después al punto 5 del acuerdo sobre víctimas, vamos a encontrar que un eje central, digamos, de lo que allí quedó consignado fue el fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva con enfoque territorial y con un componente de fortalecimiento de la restitución de tierras. Yo hago como esta mirada global porque nos parece importante cuando hablemos de territorio, no pensemos que solo la reforma rural integral se ocupa del territorio, pero además para que entendamos también la integralidad que hay y la conexión clara entre todos los puntos del acuerdo. Digamos, para efectos pedagógicos, para efectos didácticos, uno puede diseccionar el acuerdo, pero estamos hablando de un acuerdo de paz que es coherente, que es integral, que nosotros creemos que el acuerdo nos brinda muchísimas herramientas para pensarnos unos nuevos, o la construcción de unos nuevos equilibrios territoriales, ¿cierto? O un nuevo ordenamiento territorial. Franz Porta lo trabajó hace muchísimos años, una nueva propuesta de ordenamiento territorial que realmente responda a la realidad de los territorios, de su construcción social, de su construcción política. Y para nosotros la reforma rural integral es eso, es una potencia transformadora que nos da una serie de herramientas que pueden dirigirse y que pueden orientarse hacia allá. Y en ese sentido, digamos que identificamos como dos apuestas centrales que tenemos en la construcción de esos nuevos equilibrios territoriales. Una tiene que ver con esa integración del país rural, ¿cierto? Y la otra tiene que ver con lograr esa integración del país rural requiere el cerramiento de las brechas urbano-rurales que existen hoy en el país. Y en ese sentido, para entender, digamos, el alcance de la reforma rural integral, que va a ser un poco la reflexión que nosotros queremos dejar instalada en este espacio, es importante aproximarnos a unas cifras que nos expliquen cuál es la realidad rural del país. Seguramente todos ustedes han escuchado y seguramente muchos de ustedes lo han trabajado a profundidad, esta idea de que en el corazón del conflicto armado colombiano está el conflicto por la tierra, ¿cierto? Pero cuando uno se pone a revisar en detalle estas cifras y se pone a revisar en detalle, digamos, cómo las élites interesadas en que se mantenga esta estructura agraria inequitativa han obstaculizado todos los intentos de democratización de la estructura agraria, y hoy vivimos un momento similar en relación a la implementación de la reforma rural integral. Lo que se ha querido es perpetuar pues una realidad inequitativa que está representada en los datos que, y digamos, si quieren profundizar en el tema, creo que hay dos documentos que son muy importantes de revisar. Uno es el informe de la misión rural del 2015, ¿cierto? Y el otro son los resultados del Censo Nacional Agropecuario del 2014. Darío Fajardo, el profesor Darío Fajardo siempre dice: no hay documento más subversivo en Colombia que los resultados del Censo Agropecuario 2014.
¿Por qué? Pues porque develó esa realidad, digamos, que a veces se enuncia, pero que cuando uno la pone en datos concretos, pues resulta más que alarmante, vergonzante para un país como el nuestro. Y yo les voy a mencionar algunos de esos datos para que los tengamos en cuenta. Si bien es cierto, digamos, el país ha venido desde los años 60 en un proceso, digamos, amplio de urbanización muy fuerte, en donde no podemos perder de vista el componente del despojo y el desplazamiento forzado como uno de esos elementos disparadores de esa urbanización del país. Nosotros tenemos hoy que un 30% de la población, entre alrededor de 14,5 millones de colombianos, viven en áreas rurales. Habrá que esperar los resultados del censo reciente que está haciendo el DANE a ver qué tantos cambios se han generado en el país en ese sentido. Y tenemos que entre el 70 y el 85% de los municipios del país son municipios rurales, todavía, ¿cierto? Tenemos que hay una población rural en condiciones de pobreza en un porcentaje del 47%, entre pobreza multidimensional, pobreza extrema, y tenemos también que ese 47% de población rural pobre es el que produce alrededor del 50% de los alimentos que consumimos en el país, ¿cierto? Esa motivación que en algún momento fue articuladora entre las ciudades y el campo en la movilización del paro nacional agrario, que fue muy importante, y esos campesinos pobres nos producen a nosotros el 50% del alimento. Seguramente nos pueden producir alrededor del 90 al 100% de los alimentos si no existiera una política agropecuaria en Colombia que privilegia las importaciones y que no brinda ningún apoyo a esa producción local y a esa producción nacional de alimentos. Pero además a eso debemos sumarle que el 0,4% de los propietarios del país son dueños de alrededor del 46% de las tierras cultivables fértiles de Colombia, ¿cierto? Y en contraposición a eso, lo que tenemos es que el 70% de esos campesinos que producen el alimento poseen apenas el 5% de las tierras cultivables del país. Entonces, estos datos es importante entenderlos y es importante analizarlos porque constituyen y representan una radiografía de la estructura agraria colombiana, dan cuenta del alto nivel de inequidad que existe y dan cuenta, digamos, de otros datos que es importante tener claro, como digamos, el problema o el conflicto en torno al uso que le estamos dando a estos suelos, que además de estar concentrados en unas pocas manos, están concentrados también en la ganadería, ¿cierto? Como principal sistema productivo, en donde una vaca tiene en promedio 1 hectárea para poder trasladarse y vivir muy cómodas las vacas de este país. Nosotros en promedio tenemos 33,8 millones de hectáreas cultivables y de ese total tenemos el 80% dedicado a pastos y solo 7,1 millones de hectáreas dedicados a cultivos, de los cuales solo alrededor del 1,5 millones de hectáreas están, digamos, ocupadas en cultivos que no son permanentes, sino que están más focalizados hacia la producción, pues, alimentaria, para la soberanía alimentaria del país. ¿A eso qué le podemos sumar? Que hay un ordenamiento territorial desactualizado, que hay muchos territorios rurales del país donde se está presentando una sobreposición de figuras de ordenamiento. Entonces, alrededor del 70% de los municipios de Colombia están sobre zona de reserva forestal, y eso implica que hay unos impedimentos para la formalización de las tierras en estos municipios. Muchos de ellos son priorizados para los programas de desarrollo por enfoque territorial que plantea el acuerdo. Tenemos un país que no tiene un catastro rural, no existe. Hoy nosotros no sabemos, no tenemos claridades sobre los derechos de propiedad en torno a las tierras rurales, y la inexistencia del catastro además está atada que al no haber catastro pues nadie paga impuestos, ¿cierto? Y por tanto se afectan los presupuestos de los municipios rurales, que son los municipios más
más pobre, la mayoría de ellos ubicados en categoría 6, que tienen una débil capacidad institucional, y digamos que todas estas cifras nos muestran una problemática tan grande que ni siquiera la reforma rural integral logra resolverla. Y esto porque es importante tenerlo claro y porque es importante decirlo, porque aunque se intenta satanizar la reforma rural integral como el instrumento que iba a quitar la tierra a los grandes propietarios del país, la reforma rural integral no llegó a eso. La reforma rural integral lo que abre son unas pequeñas puertas para empezar a pensar en una democratización de la estructura agropecuaria y de la estructura agraria y de la estructura rural de Colombia, pero no soluciona todos los problemas agrarios de una estructura agraria inequitativa, premoderna, digamos que ni siquiera cumple los niveles de modernización necesarios para un modelo económico, en el marco de este modelo económico capitalista, ser eficiente, ser productiva, ser competitiva. Entonces, en ese sentido, pues tenemos un atraso gigante en relación a los otros países de la región. Como Francisco lo decía hace un momento, los otros países de la región hicieron reforma agraria liberal, sí, pero la hicieron y avanzaron en un ejercicio de democratización de la propiedad que nosotros no hemos logrado, porque cada vez que se ha intentado hacer, la violencia ha sido el motor para impedir los cambios y las transformaciones a nivel de la estructura. Entonces tenemos el Pacto de Chicoral y tenemos que gran parte de, digamos, y en ese sentido es importante revisar el texto que el profesor Darío Fajardo hizo en el marco de la Comisión Histórica, una ubicación del origen del conflicto que no empieza con Jorge Eliezer Gaitán, sino que va mucho atrás cuando se intenta echar atrás la ley 200 del 36, que era un intento, digamos, de democratización de esa estructura agraria. En ese sentido, lo que alcanzaba a ser la reforma rural integral como un punto de partida de una lucha que va a necesitar muchísimo más trabajo, muchísimo más movilización y muchísimo más organización, fue avanzar en un proceso de democratización que no significa por ahora la desconcentración de la propiedad de las tierras rurales en el país. Y para eso se fijó pues una serie de elementos y una serie de mecanismos. El punto 1 del acuerdo está dividido como en 3 grandes componentes. El primero está concentrado en este tema de tierra, que es el punto de acceso y uso adecuado de la tierra, que básicamente lo que planteó fue crear un fondo de tierras con 3 millones de hectáreas que deben irse entregando progresivamente durante 12 años a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente en el país, un procedimiento para avanzar en los procesos de formalización de tierra. Ustedes saben que por la vía del despojo, pero también por la vía de los procesos de colonización y de apertura de frontera agropecuaria, pues muchos campesinos hoy no tienen la propiedad, digamos, legal, el título legal de su tierra, y lo que se busca es avanzar en la formalización de esas tierras, porque el no tener el título les impide acceder a crédito, acceder a asistencia técnica, acceder incluso a que el Estado pueda hacer presencia en los territorios en donde ellos están. Por tanto, son no ciudadanos del país en las condiciones actuales. También se planteó la necesidad de hacer un proceso de zonificación ambiental, porque precisamente con todos los cambios y las transformaciones y las dinámicas de colonización, pues se han venido generando transformaciones en muchos territorios que en algún momento tuvieron la categoría de territorios de especial interés ambiental, pero que hoy ya no tienen esas características porque han sido ocupados, han sido explotados, pero además necesitamos definir una línea de cierre de la frontera agropecuaria para proteger también esos territorios de bosque, de la Amazonía, de ciénagas, de serranías que hacen parte de nuestro patrimonio, digamos, común en términos del ambiente. Y se pensó la necesidad de crear una jurisdicción agraria que permitiera la resolución de los conflictos asociados a la tierra, pero también asociados, digamos, a las particularidades y a las dinámicas rurales. Ese primer componente, como ustedes podrán imaginar, con una estructura en donde el poder lo tienen quienes concentran la tierra, pues tiene muchas resistencias en los sectores de poder, y
tenemos un Congreso que, como ya también se mencionaba, no representa los intereses de los pequeños campesinos colombianos, sino más bien el de las élites. En ese sentido, ¿en qué se ha avanzado? En crear un decreto que crea el Fondo de Tierras, pero ahí hay que dar una pelea por avanzar en esa transformación y en materializar la implementación de este instrumento. Más allá de eso, hay como dos otros grandes componentes que tiene la reforma rural integral. Uno es el de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que es una figura de planeación participativa que busca vincular a las comunidades de los territorios más excluidos, más pobres, más afectados por el conflicto, para generar procesos de construcción de visión territorial con el concurso de todos quienes habitan el territorio, y esto tiene que ir atado, digamos, a un componente que es el desarrollo de 13 planes nacionales que le dan contenido, digamos, a lo que puede ser esta apuesta de transformación del territorio rural y esta apuesta de cerramiento de las brechas que hay entre el mundo rural y el mundo urbano, relacionados con infraestructura, relacionados con acceso a derechos sociales y relacionados con un tema, digamos, en el que el campesinado ha sido muy insistente, y es el reconocimiento suyo como sujeto político, pero también el reconocimiento de su economía como un aporte importante, digamos, en la economía nacional, pero también en la construcción del proyecto de país. Estos componentes están directamente relacionados con la necesidad de resolver un problema que es el que, digamos, enlaza de forma directa el punto 1 con el punto 4 del acuerdo, y es el tema de la sustitución de cultivos ilícitos. Para la implementación de los PDETs, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, se han priorizado 170 municipios del país. En 118 de esos 170 municipios hay cultivos de coca que representan aproximadamente el 95% de toda la coca que está presente en el país. Esto nos deja a nosotros una reflexión muy importante, y es la explicación que la política antidrogas no ha querido entender, y es que hay un campesinado que se ve obligado a cultivar coca porque se encuentra en una situación de exclusión y de pobreza estructural en donde no le han dado y no le han brindado ninguna otra alternativa. En este sentido, no se puede avanzar en un proceso de sustitución si no se avanza en la generación de los cambios y las medidas estructurales que propone la reforma rural integral para poder transformar los territorios rurales, transformar el campo colombiano y darle una bienvenida a esa población colombiana al ejercicio de los derechos desde una ciudadanía plena que no han tenido hasta el momento. Esta reflexión, digamos, ya para cerrar, es vital entenderla, porque especialmente en el tema de la política antidrogas, digamos que la estrategia desde los Estados Unidos hasta sus implementadores en Colombia se ha centrado en atajar los eslabones más débiles de la cadena de la producción de droga en Colombia. Entonces, se ataca al cultivador y se criminaliza y se judicializa, y en eso sí son muy efectivos. Se ataca al consumidor, pero no hay política de salud pública frente al consumo, pero ya acá quisieron ir contra la dosis personal. Y quiero cerrar con este tema porque seguramente va a ser el tema fuerte y central con el que va a arrancar el nuevo gobierno, en contravía de lo que se acordó en La Habana y en contravía, digamos, del deseo de alrededor de 224.000 familias cultivadoras que han firmado acuerdos colectivos, que han manifestado su voluntad de sustituir, que han manifestado su voluntad de ser integradas a los circuitos de comercialización legal de la economía campesina. Hoy, y solo quiero cerrar con esto, los campesinos del Catatumbo están bloqueando la vía que de Cúcuta conduce a la costa atlántica. ¿Por qué? Porque en el marco de la nueva política y del nuevo enfoque de política del actual gobierno, avanzar en procesos de erradicación en territorios donde las comunidades ya han manifestado su disposición de sustituir voluntariamente. Entonces, creo que los campesinos del Catatumbo, como casi siempre, nos están dando un ejemplo de por dónde podemos nosotros empezar a pensar, avanzar en la exigibilidad del acuerdo y avanzar en la defensa de lo acordado, y creo que ojalá todos podamos salir de acá con una tarea de romper esa
ese cerco de desinformación que se ha tendido contra lo que realmente plantea el acuerdo y, digamos, ese intento de cerrar a toda costa el desborde de la potencia transformadora que representa.